Ventura aquí con nosotros. Bienvenido al especial. Quien realmente se siente altamente complacido de estar soy yo. Siempre te veo cuánto ha progresado, veo la calidad de tus programas, la calidad con que lleva las entrevistas, y yo pienso que para cualquier entrevistado sería un grandísimo honor dejarse de entrevistar por una dama inteligente y hermosa. Bueno, yo no sé cómo hacer esta entrevista porque yo soy fan. O sea, que aquí voy a tratar de mantener a la periodista, pero una gran fanática de su música. Y antes de iniciar esta entrevista, que el nombre real es Juan de Dios Ventura Soriano. Ese soy yo. Se convierte en Johnny Ventura. Y yo lo primero que quiero decir es gracias. Gracias por hacernos tan felices. Gracias por hacernos bailar en Navidades y todo el año. Gracias por Anthony Ríos, que lo amo, por Luisito Martí, por Olga Lara y por tantas personas que han salido de la escuela de Johnny Ventura. Gracias por existir. De verdad que sí, me siento complacido de saber que me admiras, y si no te defraudo me voy a sentir muy feliz, de verdad que sí. Repasando la historia, noto que usted fue un joven que quizás tuvo que hacerse hombre temprano. Así es. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Supo siempre que iba a ser esta muralla de música y de alegría en la que se ha convertido por más de medio siglo? No, no fue así. Yo de pequeño estudiaba para ser arquitecto. Mi gran sueño era ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Y estudiaba para eso, hasta donde los recursos de mamá pudieron, porque yo desde los 5 años de edad quedé al amparo de ella. Porque el viejo, cuando se divorció de ella, se divorció de los hijos también, entonces quedamos al amparo de ella. Llegó un momento en que ya hecho bachiller, realmente no pude entrar a la universidad. Seguí pensando alguna vez serlo, y es por lo que me voy a un instituto comercial, el Instituto Chevalier, a estudiar mecanografía, taquigrafía, contabilidad de archivo, que para ese tiempo era una carrera corta de más o menos 2 años. Y al cabo de ese tiempo yo pretendía, entonces ya graduado, buscar empleo, insertarme en el mercado laboral y poder pagar mis estudios para convertirme en el mejor arquitecto de la República Dominicana. Justamente en esa escuela, en ese instituto que era mixto, se dieron transformaciones en mi vida, porque era un lugar en el que se hacían veladas cada 15 días, y entonces yo vi la grandísima oportunidad de atraer las muchachas haciendo cosas diferentes, y empecé a cantar, a bailar, a declamar, a hacer todo lo que yo podía. Yo era el animador, yo hacía de todo, y te confieso que me dio resultados. Lo podemos ver. Pero 2 de los compañeros de escuela entendieron que más que lo que hacíamos ahí, yo tenía las condiciones para ser artista, que yo no me la veía. La Voz de la Alegría tenía un programa de buscar estrellas en aquel tiempo. Era la emisora de radio de Paco Escribano, el gran humorista nuestro. Y entonces ellos me invitaron a comer ese día. Comer era una oferta no rehusable para esos tiempos, justamente por la condición de estrechez que nosotros vivíamos. Pero, ¿qué día me invitan a comer? El mismo día que hay ensayo en la emisora, que no quedaba tan lejos, y empezó la discusión. Pero vamos a entrar, que tú, para que cantes. Yo, ¿quién te dijo yo? Empezamos que sí, que no, que sí, que no, hasta que Sergio Jiménez, que fue mi manager por 50 años, me dijo, si tú eres hombre, entra. Me retó. Yo le dije, yo soy más macho que tú. Y entonces yo entré. Ensayé y tuve la dicha de ganar el primer premio. Impresionante. Eso cambió mi vida, porque a partir de ahí ya no hubo necesidad de que me llevaran, yo iba solo. Y estuve participando, me fui destacando como uno de los aficionados de más aplausos, hasta que entonces ya me decidí por ir a los programas de aficionados de La Voz Dominicana, a los que no iba porque tocaban la campana. ¿Cómo era estar en este ambiente en los tiempos de Trujillo, de Joseito Mateo? ¿Cómo era? Y ya está enrolado en el mundo del arte sin querer queriendo. ¿Cómo se da ese tiempo? Es un tiempo mágico. Usted tiene la suerte de haber vivido. Dicen siempre que los tiempos de antes fueron los mejores, pero sin duda a nivel de música y a nivel histórico es un tiempo mágico ese.
Mira, Colombia, yo tuve la dicha de ser un joven acéfalo políticamente en aquellos días de Trujillo, porque yo no me enteré de nada de las cosas que se cuentan hoy del régimen de Trujillo. Justamente por eso incursioné en la política posteriormente, justo porque cuando yo me entero de que todas esas cosas pasaron, yo decía, ¿y dónde vivía yo? Yéndome al barrio, el barrio era bastante diferente a lo que soy. Joséito era la gran figura artística del barrio, ya él era el rey del merengue para aquellos días. Joséito indudablemente es el artista que yo hubiese querido ser, yo he sido su eterno admirador. Y eso es mutuo. Él me quiere mucho, definitivamente. Joséito fue la primera persona que me grabó, por si tú no lo sabes. Por sus cualidades que él tiene como artista, porque no se le puede quitar. Pero cuando Johnny llegó ya yo era el rey. Yo pienso que de Joséito cogí bastante, porque es indudable que cualquier joven que admira tanto a un artista, pues trata de ser como él. Y yo pienso que él es una de las bases fundamentales para lo que después llegó a ser Johnny Ventura. ¿Y cuál es la primera orquesta ya a nivel profesional donde ingresa Johnny Ventura después de ir a esos concursos de aficionados? Bueno, empecé a cantar en Voces Nuevas, en La Voz Dominicana, desde la escuela de canto, pues nos llevaban a los programas Voces Nuevas, pero la primera orquesta formal con la que yo de manera profesional canté fue la orquesta Su Majestad del Salón Mozart. Doña Tala Blandino hizo esa orquesta, que la dirigía Rondón Botó, y los primeros cantantes fuimos Carmencita Severino, Nini Cáfaro y yo. Entonces, que Nini usted se pone en una nevera de noche cuando llegan a la casa, ¿eh? No, lo que pasa es que hemos aprendido a vivir y a querernos mucho, por eso nos cuidamos mucho. Nini es más viejo que yo, claro. Oh, my God. Él no quiere que lo diga, pero él nació primero. ¿Qué sucede después de esa primera aparición ya profesional? ¿Cuál es el primer éxito que da a conocer a Johnny Ventura? ¿Y el caballo viene desde ahí o eso se le pega después? El caballo viene a raíz de que formamos el Combo Show. Uno de los primeros espectáculos que prácticamente catapultó la carrera del Combo Show y de Johnny Ventura fue un encuentro con el Gran Combo de Puerto Rico. Ellos viajaron a República Dominicana un mano a mano con Johnny Ventura. Y que sea feliz tu vida. Johnny Ventura, Para aquellos tiempos, Simón Alfonso Pemberton narraba las carreras de caballo y estaban muy de moda las carreras, entonces la gente apostó a su caballo. Y en medio de la actividad la gente gritaba, ¡ese es mi caballo, ese es mi caballo! Porque indiscutiblemente fue un espectáculo muy, muy bonito. El Gran Combo tenía una coreografía muy atractiva y tenía muchos temas pegados. Nosotros estábamos arrancando como orquesta, pero ya Johnny Ventura había grabado y eso me ayudó bastante. ¿Y qué tema, vamos a decir, fue como la punta de lanza? Para ese espectáculo, el tema Salvación de Nosotros es un tema que yo traje de Venezuela que se llamaba La Camisa Rota. ¿Y por qué no te quita el saco? ¿Y por qué no te quita el saco? Porque tengo la camisa rota. Siempre tuvo mucho de cómico, Sí, mucho de nosotros pícaro. teníamos muchos temas de picardía y de comicidad también. Ahí es donde empieza a destacarse justamente Luisito Martí. te fueron con tus maridos y solito me dejaron. Ay, Dios. ¿Quién llega primero al Combo Show? ¿Cómo se da esto? Bueno, Luisito justamente está desde el primer día en el Combo Show, porque el primer tamborero que tuvimos fue Memelo, su tío, y trajo a Luisito consigo, entonces ahí es donde nos conocemos. Y yo empecé a descubrir las cosas de Luisito cuando yo hago el tema El Florón. Se murió Ramón, ay qué pena. Y que decía que la viuda lloraba, y la viuda lloraba. La viuda lloraba. ¡Ah! La viuda lloraba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Ramoncito! ¡Ay, adiós, pero nunca más! ¡Ay!
él hizo el papel de la viuda y ahí es donde la gente empieza a mirarlo en su histrionismo por primera vez. Después hicimos La muerte de Martín, en la que por accidente, porque ese tema lo cantaba Luis Sánchez, ese día Luis Sánchez tenía una descomposición estomacal y a medio de la canción salió huyendo. Y Luisito vino al frente, dejó la conga y siguió cantando el tema de La muerte de Martín, pero no se lo sabía completo, y hasta donde las letras le dieron cantó y de ahí empezó a llorar. Lo bueno que era, Martín estaba tan flaco que se acostaba en una cuba y se arropaba con una hebra de hilo. Y entonces, Y esa es la historia, esa es que la- además que es la mejor parte del tema, cuando él hace todo el show. Entonces el show y empezó Qué a hablar tremendo. y a hablar de gente que estaba en la fiesta y que Martín era de tal modo, de tal forma, y bueno, nos salvó Y se la buscó como dominicano al fin. así fue la cosa. Y en el caso de Anthony Ríos, cómo llega, increíble que gente como Fausto Rey y Anthony Ríos, que se han destacado entonces en otros ritmos, vamos a Ajá. decir más balada, bolero, iniciaron en merengue. Pero no, ellos empezaron justamente como boleristas dentro y cantantes románticos dentro de la orquesta. Oh. Eran como mi contraparte en ese sentido. Condena que no termina con regresar. Y ahí viene lo de la grabación, empezamos a grabar con ellos de manera independiente, Fausto primero, que es el que primero llega, y entonces cuando Fausto se va, porque con Fausto pasó un fenómeno sensacional, es que Fausto, todas las canciones que grabó con nosotros fueron éxitos, al extremo de que nosotros empezamos a hacer espectáculos en el Estadio Quiqueya, con el Estadio Quiqueya lleno, Fausto solo en un show. Nos hacíamos producciones para él solo. Porque usted tenía una especie de sello disquero. Yo tenía sello disquero, tenía la empresa de espectáculos, tenía la empresa de televisión, yo tenía todo. E incluso de negocio de turismo, de giras y excursiones, y llevábamos gente fuera del país y traíamos, hacíamos de todo. Usted es un caballo, pero se la buscaba como un toro. Como un toro. Como un toro. Nosotros teníamos en esa época una empresa de 53 empleados para aquellos días, o sea que Impresionante. desde temprano empezamos a hacer grandes cosas. Yo pienso que usted y Wilfrido eran de los pocos o los únicos que tenían un show de televisión acerca de lo que, pues para tocar. Así es. Hay que tener un buen repertorio para mantener rating. Nosotros empezamos a abrirle la puerta a Wilfrido justamente, ya al principio cuando yo soy el primero que lleva a Wilfrido a un espectáculo grande, al Estadio Quisqueya. Yo soy el primero que lo lleva a televisión con los beduinos, justamente a suplantarnos a nosotros cuando nos íbamos de viaje. Yo dejaba a Wilfrido como los nuevos ídolos de la juventud, haciendo el espacio mío, el show de Johnny Ventura. Y así empezamos a empujarlo, porque siempre hemos visto que una sola golondrina no hace verano, y yo soñaba con lo que después fue un gran boom. El boom de los 80 era mi gran sueño, yo siempre estuve empujando para que esas cosas se dieran, por eso yo cuando viajaba me llevaba discos de los otros artistas y los promovía, donde yo tenía grandes ascendencias, fui colándolos a ellos Un también. embajador del Así fue. merengue, de nuestra Yo música. entendía que el merengue, por su alegría y por la forma en que nosotros calábamos en los diferentes públicos, pero iban una vez al año. Yo decía, de año a año las cosas se mueren, hay que volver a hacer otro esfuerzo, necesitamos que gente venga detrás, y eso se dio después. Y se esperaba el boom que finalmente tuvo Wilfrido, porque llegó un punto, a una Sí. rivalidad, que el país estaba dividido de los wilfredistas, de los caballistas o venturistas. Entonces, y los periodistas, yo entrevisté en una ocasión a Domingo Bautista, y en otra ocasión al periodista Joseph Cáceres, y era como tan fabuloso lo que ellos cuentan, lo que vivieron, una vez Sí, en el fue- Nacional, que pasó, no sé, o sea, había Fue Una época, rivalidad aún una de época equipo. donde la gente se hizo de bandos. Después que salió el Combo Show fue como una máquina de ideas para que empezara a proliferar ese tipo de grupos. Y entonces Wilfrido es el primero que llega con características propias, es decir, con el menos parecido posible a lo que yo hacía. Desde ese punto de vista, la creatividad de Wilfrido,
con arreglistas como Bonnie Cepeda en su momento, como Sonio Valle. Ellos hicieron cosas muy atractivas desde el punto de vista de la sonoridad. Y impactaron definitivamente como los nuevos ídolos de la juventud. Pero yo tenía un mercado tan amplio y tan internacional que realmente no paraba mientes a ese asunto. Yo seguía andando, pero se fue creando la rivalidad. ¿Qué pasó en un momento dado? Bueno, muchísimas cosas. Los bandos periodísticos, Wilfrido preparó un team de personas que entendió que si yo desaparecía era lo mejor que le podía hacer pasar a la patria, y empezaron a hacer cosas que no estaban muy correctas, y yo pienso que eso no le ayudó mucho. A mí me encantaba la ropa que usaban. ¿Cómo, de dónde surge esto? ¿De dónde es el impacto? Bandas, no sé, de Estados Unidos, estos enterizos fabulosos que usaban. Era la época de Elvis Presley, acuérdate. Entonces empezamos a copiar eso de ahí. Ya lo fuimos aplatanando, y en Jaina me hacía un muchacho Dalí esos trajes. Yo diseñaba cosas y en función de eso, y él me lo hacía. Entonces, esto fue como un molde para todas las bandas que vinieron después. Después, el sí. conjunto Quisqueya usaba también esas cosas. Ellos ¿Quién lo usó primero? iban con un sastre a los shows míos a ver qué era lo que yo tenía. ¿En serio? Así era la cosa. Y entonces estos escotes así tipo Sí, mujeres. sí, sí. A mí me da una To- risa todo cuando veo esos eso. videos. Toda la vellosidad. Muy y todo. atrevido. Eso es lo que éramos, un grupo de atrevidos que lindo, hacíamos qué cosas. lindo. Y en el caso de las composiciones, usted también escribía algunos de Bueno, los que temas. casi el 80% de las canciones que he interpretado son mías, Entonces, la inspiración. aunque nunca he estado en la lista de los cantautores. Dios. La inspiración de esos temas tan únicos, tan actuales. La vida cotidiana. Una peculiaridad, yo jugaba mucho domino, yo iba a los barrios a jugar, habían grupos de dominos en diferentes barrios, los muchachos eran amigos míos, les encantaba jugar de frente y todas esas cosas, y en esas cherchas salían muchas cosas de donde tú cogías una frase para hacer un tema. Eso era una fuente muy rica para nosotros. Hay mucha gente que ha dicho que el primer merenguero de calle fue Johnny Ventura. Johnny Ventura ha sido primero en tantas cosas y pionero en tantas cosas, porque vamos a decir que le devolvió el merengue a la gente, lo hizo más popular, lo hizo más, cada cosa que de hecho, vecina, llegó el cuavero, o sea, ¿cómo fue? Rafael ¿Cómo la Solano sociedad? dice que Johnny Ventura masificó el merengue, porque el merengue era una música que al principio no se bailaba en los salones y después solamente se bailaba en los salones. Pero así las masas y gente siguiendo artistas, eso gracias a Dios que empezó conmigo. Y yo digo que no es ni mejor ni peor, es la época en que me tocó, de una época ya sin las ataduras del régimen. Acuérdate que por muchos años aquí se bailó como bailaba Trujillo y se tocó para que bailara Trujillo. Entonces el merengue se anquilosó por un tiempo y se escribían más loas a Trujillo que cualquier otro tipo de letras. Justamente yo empiezo a grabar pocos meses después que Trujillo muere, y vengo entonces con el cuavero y con las gallinas. ¿Y cómo lo huyendo a aceptaba la policía, sociedad? No lo era atacado como y atrevido, no sé, como no se escandalizaba. No, hubo resistencia. Yo tengo periódicos que guardo todavía donde se me cataloga como el destripador del merengue. Jack. Para que usted sepa, Jack el destripador. No lo puedo creer. Después llegué a ser el padre del merengue moderno. Pero todas esas cosas es parte de la evolución. Yo digo que cada cierto tiempo llega una generación que impone sus propias cosas. Esa generación normalmente viene en contra del statu quo y impone sus cosas, impone su forma de vestir, su forma de bailar, su forma de actuar, su forma de vivir, etcétera. Y a nosotros nos tocó justo en ese momento hacer esa cosa. Siendo, vamos a decir, el primer artista dominicano en tener esa fuerza a nivel internacional, ¿cómo recibía la gente de fuera
no los dominicanos, sino los latinos en el mundo, latinos en Estados Unidos y otros países, ese merengue nuevo, esas rimas jocosas, ¿cómo era? ¿Cómo era encontrarse ellos con esta combinación de colores y sabores musicales? Acuérdate que el merengue no era un género de popularidad internacional. O sea, eran algunos merengues, pero como género musical no había hecho base en ningún país. A nosotros nos tocó esa dicha de empezar a abrir esos campos y lograr que el merengue se conociera como género musical, se respetara y fuera bailado y disfrutado de esa manera. Tuvimos que hacer algunos sacrificios. Nosotros, por ejemplo, fuimos a Chile y llegamos como desconocidos. Fuimos a hacer el soundcheck y a tiro de cámaras al lugar, y entonces el director encargado del programa, cuando hacemos la primera canción, o la única que íbamos a hacer, entonces vienen los dos con una cara de, yo pensé que nos gustó el asunto, que nos van a decir que no íbamos a tocar. Y nos dice, yo espero que usted no se enoje, pero nosotros le pusimos 25 minutos. Íbamos en la primera media hora y ahora nos pusieron a cerrar. Impresionante. Y yo dije, pues no hay problema, nos quedamos y vemos todo el espectáculo. ¿Qué pasó entonces? Que empieza a desarrollarse el programa, llega la hora de nosotros, y cuando van los 25 minutos, el señor se me hinca entre dos cámaras y me dice, que se explotaban los teléfonos para que no pararan eso. Eso nos llevó varias veces después a Chile e inclusive por eso es que somos los primeros en ir al Festival de Viña y los primeros en traer al Caribe, no a República Dominicana, la antorcha. Impresionante. Estamos hablando del año... Nosotros llegamos la primera vez en el año 80 y esto último fue en el 83. Impresionante. O sea que todos esos récords a nivel internacional también lo tenemos ahí. Así es. Eso fue como el Combo Show o Johnny Ventura. Esos eran ya los caballos. Combo Show ya se había terminado en el 77. ¿Por qué decide entonces ya venir como Johnny Ventura y su caballo o el caballo mayor? ¿Cómo era? Bueno, lo que pasó fue que los muchachos que convivíamos en el Combo Show se hicieron estrellas y el ego mató el Combo Show. Los egos ya no cabían dentro de la agrupación. Típico. Sí, porque tuvimos la ventaja de que destacamos a todo el mundo y cada uno de los miembros del Combo Show era conocido y llamado por su nombre por el público. Nosotros adrede, cuando íbamos a un espectáculo entrábamos uno a uno y la gente se paraba a aplaudir cada uno y a victoriar su nombre. Eso yo no lo he visto en ninguna otra agrupación del mundo. Y esto es parte de su característica como empresario también y su característica humana de generosidad, de dejar que todo el mundo brille y multiplicar lo que estaba haciendo, porque decía en algún momento que usted quería y motivaba que sea un movimiento y no Johnny solo. Eso fue lo que pasó incluso con el Combo Show. O sea, y fíjate que todavía el Combo Show muere y yo vengo con las mismas posibilidades ante los demás. Yo no cambié mi forma de ser y de hacer. O sea que todo el que vino después de eso también hizo su nombre. Don Johnny, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos en breve en este gran esfuerzo de contar una historia, una carrera ininterrumpida de más de 100 discos grabados en 105 actualmente y en 105. proceso del 106. Y es cierto que tuvo problemas con Balaguer por algunas letras de algunos merengues. Yo viví una situación, por ejemplo, en cierta ocasión, que quizás fue para mí la más dura. Fue justamente, yo llegué una noche a un lugar donde íbamos a comer sándwich en la Barahona con Oviedo y apareció un señor que yo conocía desde los tiempos en que yo cantaba en el Taíno y lo conocía como sargento de la policía, de la secreta. Y entonces siempre nos saludábamos, pero esa vez él me llama aparte, del lado del Oviedo, que era un poquito más oscura. Y cuando estamos ahí, él empieza a llorar. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasa? Fulano, mira, yo soy tu amigo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me pongo a tratar de darle ayuda, porque lo veo desesperado. Y él me dice, es que tengo orden de fusilarte y no te quiero encontrar. Yo le dije, gracias.
Dejé el sándwich y el jugo y toda la cosa, prendí mi carro y me fui. Justamente fui a casa de Peña Gómez, que vivía en la Espaillate en ese momento, y lo desperté en la madrugada. Le dije, me está pasando esto. Y él me dice, bueno, esta gente son capaces de cualquier cosa. Yo te recomiendo que cojas el primer avión que te puedas ir. Y justamente a las 7:05 de la mañana yo estaba despegando en el Caucedo hacia Puerto Rico. ¿Y qué entiende Eso usted? fue en el 78. ¿Y qué entiende usted que pudo haber motivado eso? ¿Qué, alguna crítica al sistema Acuérdate en que sus yo canciones? participaba en todas las actividades de reclamación de los derechos humanos, en el sentido de la excarcelación de los presos políticos, de las no deportaciones a los disidentes, todas esas cosas que marcaron mucho. Aquí murió mucha juventud importante por no coincidir en ideas con quienes gobernaban. Entonces uno se oponía a todas esas cosas. Además yo era miembro del Partido Revolucionario Dominicano, pero estaba en todas las actividades y era básicamente la primera figura artística del país. Los otros hacían cosas que se notaban, pero cuando lo hacía Johnny Ventura parece que era excepcional el asunto. Sí, yo tuve 6 veces en esa situación en Palacio, preso, acusado de nada. Y con una ficha de comunista sin haber sido miembro de ningún partido de comunista, pero para mí eso era parte de la época, era lo que vivíamos para aquellos días y se hizo tan cotidiano que... Y superó, por ejemplo, ese impacto de tener que tomar un avión y dejar su propia tierra. ¿Cómo o no le afectó? El caballo es tan macho como lo pintan, no se afligió nunca cuando se vio amenazado de muerte. En ese momento lo que hicimos fue irnos. Yo me fui, mandé a FIFA y a los muchachos a un lugar que no quiero decir y los resguardé. Me fui a Puerto Rico, entonces allá como yo tenía un mercado tan amplio, inmediatamente vendimos espectáculos y fuimos contratados para muchas actividades. Eso fue en las rutas a las elecciones del 78. Tenemos directamente de la República Dominicana a una de las grandes atracciones de la música latina en todo el mundo, el único Johnny Ventura y su Combo Show. Y eso de la bomba del periódico, de que una bomba en un avión, ¿usted se acuerda de eso? Imagínate el lío que fue para Domingo Bautista. Domingo Bautista era un fanático loco de Johnny Ventura. De repente es el relacionista público de Wilfrido Vargas. Se preparó esa maraña y Domingo quiso separarse de eso y llegó donde mí. Y me dice, mire, nada de lo que pase, yo no me cuente a mí en ese lío, que yo no tengo nada que ver con eso. Y sale el periódico. Eso es, él va como a las 11 de la mañana. Y a las 2 y pico de la tarde sale el periódico con el asunto. Hubo un hecho que ocupó la primera plana del periódico El Nacional. Y fue una denuncia que llegó a las oficinas de Wilfrido Vargas, de que el sector Johnny Ventura había auspiciado la colocación de una bomba en un avión. Y una historia que contaba Wilfrido de que una persona lo llamó, que había escuchado que es J, sí. Ah, pues mire, fulano, otra letra. Ya dentro de media hora no hay beduino. Cuando ese avión salga, qué sé yo, cuándo. Y entonces el periódico lo recogió con esa historia. La gente no le dio crédito tanto, que ese avión lo detuvieron, lo revisaron por todos lados, maletas, pasajeros y toda la cosa, y no encontraron nada. Y yo recuerdo que el jefe de la policía para aquellos días era Neini Barcea, y me mandó a buscar. Y yo pensé que era para investigarme con relación al asunto. Y lo que me dijo, ¿qué usted quiere que haga con los charlatanitos eso? Era seria la cosa. Estamos hablando, señores, de una rivalidad que movió a un país. Le dije, nada, no hay que hacer nada. Ya ustedes revisaron todo y vieron que no había bomba, nada. O sea, que ese tipo de maraña. Pero en realidad hubo enemistad entre Wilfrido y Johnny personalmente. No.
¿Era una cosa de equipos? No, lo que pasa es que Wilfrido tenía dentro de su equipo de estrategia grandes cerebros. Y hoy día o en algún momento le ha tocado volverse a dar la mano con esos cerebros. No, siempre, toda la vida. No guarda rencor. Wilfrido ha tenido una ventaja sobre mí. Yo soy su gran admirador. Admiro tanto su talento que yo recuerdo que viajando él y yo de Puerto Rico a Nueva York en una ocasión, yo le dije, mira, si tú me dejas organizarte tus ideas, yo dejo el Combo Show y me dedico nada más a vivir de ti. Porque para mí es muy prolífero. Wilfrido es música. Wilfrido es música. Yo me he atrevido a decir que es el músico más talentoso del país. Wow. Cuánta generosidad, además de talento y decencia en una sola persona. No, o sea que hay cosas que no tienen que ver una con la otra. Yo, incluso esto que te estoy diciendo, y voy a dar una primicia en este programa. En cierta ocasión, Jesús Torres Tejeda me llama y me dice, ¿tú no vas a salir? Digo, no, dile a FIFA que haga un sancocho, que voy con alguien para allá. Y ese alguien llegó. Estábamos en un sótano que teníamos en la casa vieja, de oír música, y ahí estamos charlando y qué sé yo, y llegan los niños de la escuela. Entonces él ve cómo es mi vida familiar y esa cosa, cómo son los niños, cómo yo me trato con mis hijos, etc. Y el tipo de repente empieza a llorar. No digo tipo despectivamente, sino se me salió esa palabra. La persona. Empieza a llorar y llega un momento que sus llantos es una histeria. Y yo pensé que algo le había caído mal o lo que sea, y estoy preocupado porque está en mi casa. Al fin y al cabo, lo calmamos y él empieza a contar. Pero él empieza a contar dándose golpes en la cabeza, así. Yo, un estúpido, y yo. Y bueno, ¿qué fue lo que le pasó a este señor? Y entonces, entre sollozo y cosas, nos cuenta que él se dejó usar por el equipo. Y entonces yo le digo, no, pero lo que pasa porque él fue que escribió. Él era uno de los que escribía en contra mío y comentaba y hacía esas cosas en radio. Entonces yo le digo, no, pero no te preocupes, que lo mismo que te dije ahora, es que Wilfrido tiene muchos grandes cerebros ahí para esas cosas. Y me dice, no, es él, es él que pide lo que... Y yo le dije, pero no le haga caso a eso. Wow. Al fin y al cabo, mira, tú te has dado cuenta de que no es así. ¿Cuántos años después pasó eso? Eso fue en pleno apogeo, en plena guerra de esa. En plena guerra de esa. En cierta ocasión también, yo llevo a Wilfrido a un espectáculo que yo tenía en el Olímpico. Y en ese día en el Olímpico se presenta una revista con una mano negra. Y el titular era Mano Negra detrás de la destrucción de los beduinos. A mí me presentan la revista, digo, tontería, y no digo nada. Pero posteriormente, después de eso, hacemos un espectáculo que yo hice, que era de negros, donde estaba Alberto Beltrán, Celia Cruz, Rolando La Serie, traje a los beduinos también, bueno, una serie de... O sea que aparte, al margen de todo negros. esto, usted seguía involucrando la banda de Wilfrido en sus eventos. Sí, porque yo entendía que era un atractivo en ese momento muy importante, entonces... Ese día aparece la revista otra vez. Entonces ese día sí lo llamé y le dije, mira, pasó esto aquella vez. Yo no dije nada, pasó otra vez. Si yo la vuelvo a ver la revista, posiblemente tú no vas a tocar trompeta nunca más en tu vida. Y para no dejar la Navidad por fuera, porque yo pienso, con el permiso de doña FIFA, que el segundo matrimonio, casi compitiendo con el primero, es con la Navidad. Si decimos Sí. Navidad, decimos Johnny Ventura. Ha sido así, a pesar de que no querían los disqueros al principio. Yo empecé a hacer música navideña y ellos entendían que eso era de ciclo corto. Pero yo me la ingenié para demostrarle que era de ciclo corto anual. Y entonces esa música se revive todos los años. Esta Navidad no quiero beber y de que traiga rotones que le voy a hacer. Y sin embargo, que hay, de hecho, hemos repasado aquí más de 200 carreras de personas importantes también en la música, pero usted tiene una condición muy particular y es que no se conforma con lo que hizo, sino que sigue haciendo. Yo tuve la oportunidad de cubrir en exclusiva
y en primicia todo lo que fue Volvió la Navidad. Fuiste la periodista más inteligente ese día, la única que se quedó la noche entera y tuviste todos los detalles de la grabación de Volvió la Navidad. Fue una noche mágica para mí. Fue una idea que se me ocurrió. Yo empecé a componer delante de él algunas canciones y empezamos a arreglarlas. Yo hacía la composición, él arreglaba, y entonces empezamos a ver, esta la hacemos con fulano y esta con Perencejo. Y él se entusiasmó mucho, pero ¿qué pasa? Que alguien se coló en el estudio, se enteró de que estábamos haciendo, ¡ay, yo quiero estar en ese disco! Y entonces empezaron a aparecer algunos de los colegas que quisieron estar, y así es como se arma eso. Ahora, para grabar eso en video, qué difícil iba a ser, juntarlos a todos en una época tan difícil. Internacionales y nacionales. Internacionales y nacionales. Nos dio mucho trabajo conseguir la fecha de todo, ya tú lo viste esa noche, y eso pues también nos dio trabajo para encontrar un productor, que al fin René Brea se echó la cuava encima y yo le firmé un papel verbal, porque no firmamos nada, en el que no llegamos a firmarlo, lo que te quiero decir, pero hablamos de firmarlo, donde yo le descargaba de responsabilidad, de que lo malo que saliera de ahí no era su producción, porque se entendía que en una sola noche no se iban a poder grabar 14 canciones. Pero además, ¿cómo elegir? Porque yo me enteré de gente que se puso celosa porque no participó. Por ejemplo, Quinito, que había hecho tema con Johnny Ventura, no estaba en ese disco. Y el Jeffrey, que no estaba invitado, se enteró y apareció. Y él fue a la actividad. Pero yo no lo puse en el disco porque yo había hecho muchas cosas con él. Además, no se podía poner a todo el mundo. Aprovechando los otros con los que no había hecho nada. Y las canciones fuimos haciendo las que se parecieran a cada quien y con temáticas que pudiéramos hacerlo con cada uno de ellos, y la cosa quedó muy buena, al extremo de que llegó un momento que el tiempo no me daba. Peña Suazo hizo el de él, Peña Suazo hizo el de Ruby Pérez también, Los Rosarios hicieron el de él, el que hice con ellos, ellos tres, y el que hice con Ramón Orlando, yo compuse la canción y la arregló él, porque el tiempo ya no me daba. Pero logramos la conjunción y al fin y al cabo quedó un trabajo que la gente todavía lo aprecia. Maravilloso. Rey de la Navidad, junto a nuestra reina Mili Quesada también, para así ya Vuelo de Pájaros, en esta primera entrega de la serie, del especial con Johnny Ventura. ¿Cómo se siente de ser reconocido por la Academia de la Música Latina, el 2006 reconocido en una premiación que la ve, bueno, todo el mundo a nivel hispano? Mira, me llamaron poderosamente la atención varias cosas de ese hecho. El primero es que la Academia decide en ese momento reconocer la trayectoria de artistas y ponerme en el primer grupo, pues eso para mí fue un honor muy grande. Posteriormente nosotros, bueno, antes que eso ya habíamos ganado un Grammy con el álbum Sin Desperdicio, porque yo tuve mucho tiempo sin grabar, desde el 93 yo no grababa. Esa es la suerte, porque si tuviéramos 200 discos. 200 discos. Yo dejé de grabar justamente porque yo decía, al fin y al cabo grabo y tengo que ir a cantar la ganadera, y grabo y tengo que ir a cantar el tabaco. Bueno, pues al fin y al cabo, en ese tiempo, después que tuve como 7 años sin grabar, grabo el álbum Sin Desperdicio y gana el Grammy. Después entonces la Academia me reconoce entre la primera camada de los artistas de trayectoria y luego de eso me conceden el honor de ser parte de la directiva. Actualmente no solamente soy parte de la directiva, sino del petit comité, o sea, de las 5 cabezas, y porque yo soy el secretario de la Academia ahora. O sea que la Academia me ha regalado... influencia. La Academia me ha regalado muchos honores. Aquel que quería ser arquitecto, el más importante del país, ese sueño no se le dio, pero pienso que ha alcanzado muchos otros. Gracias a Dios nos hemos propuesto muchas metas y se han cumplido. Yo soy muy persistente, yo no soy de lo que se echa para atrás, y soy muy agresivo, además de que me arriesgo mucho. También tuvo el show de televisión ¿Cuánto vale el show?, que en su momento también fue de los primerísimos lugares. Competimos y nos comimos a las novelas de ese horario. Nosotros empezamos con 1 hora de programa los martes y hubo que llevarlo a 1h30 y llevarlo a 2 horas, entonces abrir los viernes 2 horas más y no nos cabían los anuncios.
Pero yo pienso que solo para hablar de Johnny Ventura, entonces el presentador, la figura de televisión, necesitaríamos todo un programa. No puedo dejarlo ir sin que toquemos la parte... Bueno, pero múdame para tu casa. Pues si me dejan, yo lo hago, con el compromiso de que me baile como el pingüino todo el día. Don Johnny, estoy demasiado feliz de tener una leyenda viva. Para mí es el pago de todos estos años de carrera y de esfuerzo, tener una personalidad como usted conversando conmigo aquí en este programa. El honor es mío y te debo decir delante de tu público que no permito que me lo roben tan fácil. Muchas gracias, muchas bendiciones y le deseo 60 años más de éxito cantando y bailando como el pingüino. Así será.